Bueno, como hemos visto, Dios le dio a Israel un endurecimiento, y ese endurecimiento vino no porque Dios quisiese endurecerle, sino cada vez que Israel menospreció y rechazó una oportunidad, fue endureciéndose más. Por eso dice, le vino endurecimiento. Ellos fueron endurecidos. Los fariseos, podemos poner a Caifás. Note que algunos fueron elegidos porque ellos tenían fe para creer la palabra. Entonces Dios los conoció. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Dice en el verso 29, todo comienza por conocer. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pero el primero es, los conoció. La predestinación, Dios escoge, pero en Cristo. En Cristo. Pero también endurece, y la persona endurecida, por supuesto, no es conocida por Dios. La persona que rechaza, la persona endurecida, no es conocida por Dios. Por eso nunca Dios entra en trato con él. Y vemos en Cristo, acá vemos a muchos hermanos, han agregado, pero también algunos quedaron fuera. Algunos quedaron fuera. Note Faraón, note Pilato, note Caifás, Festo. O sea que Dios no es el que provocó en sí el endurecimiento, sino su rechazamiento a la oportunidad dada por Dios. Fueron endurecidos. Los demás israelitas que en esta dispensación quedaron endurecidos y no aceptan a Jesucristo, quedan endurecidos. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta el milenio. En el milenio ellos van a volver a despertarse, va a haber un despertar nacional. Ahora va a ser como nación. Verdaderamente va a ser un despertar nacional y mundial. Pero todo aquel que es de fe alcanza la gracia y la justicia. Verso 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, espíritu de estupidez. Usted imagine a Israel. Jesús vino para cumplir todas las promesas hechas a los padres. Jesús vino para restaurar, para traer sanidad a la nación. Y a Israel le agarró un espíritu de estupidez, porque no pudo aprovechar lo que el Señor traía en sus manos. Todo lo que era para ellos, las ventajas que había para ellos. Ellos empezaron a ocuparse, empezaron a mirar que Él era el hijo de José. Empezaron a ver, dice, de Nazaret no puede salir nada bueno, dice. Empezaron a mirar, a razonar, una estupidez. Le dio espíritu de estupor. Y dice, ojos con que no vean. Ellos decían que ellos eran descendientes de Abraham, pero no veían su condición. Abraham era de fe y ellos no eran de fe. Ellos veían a los enfermos sanarse, ellos veían las señales y las maravillas que Jesús hacía. Ellos veían, pero no veían
ojos que no ven. Así realmente fue con este pueblo. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, porque ellos rechazaron la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 2, verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ellos tenían las pruebas en sus manos, habían visto. Ellos habían visto. Capítulo 4 de los Hechos, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Ellos preguntaban. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, en el poder de su precioso nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y entonces, verso 15, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Note hasta qué punto llega el hombre en su endurecimiento. La persona que está endurecida va a negar. Por eso es por fe. Es por fe. Porque todo lo que ellos veían, no veían. No lo podemos negar. Pero note el verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Así hizo la nación. Note que esto es el espíritu de estupor. Ellos se mofaron, se burlaron. Ellos se enaltecieron sobre el Señor. Despreciaron la sabiduría que lo llamaba. Ellos despreciaron la sabiduría. Rechazaron al Señor. Entonces dice, Dios les dio espíritu de estupor. Hasta el día de hoy, usted ve, sale los judíos reclamándole a Dios que Dios no cumplió su promesa, no mandó al Mesías. Espíritu de estupor. Hace 2000 años ya mandó. Pero note cómo quedó la nación. Quedó en esa estupidez. Y Dios le dio porque ellos no aceptaron, ellos rechazaron a Jesús. Ojos con que no vean y oídos que no oigan. Sus oídos se engrosaron. La palabra de Dios tiene que hallar un oído abierto. Isaías, en su llamamiento habíamos visto. Vamos a ver en Isaías capítulo 6. Dijo Dios en el verso 8, capítulo 6 de Isaías, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien, y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo. Dios le dice a Isaías: vaya y engruesa el corazón, déjelo ciego.
¿Y cómo iba a hacer esto Isaías? Dándole oportunidad, dándole la palabra. Esa misma palabra que Isaías le iba a predicar, la profecía de Isaías le iba a engrosar los oídos, le iba a engrosar, dice el verso 10, el corazón. Engruesa el corazón de este pueblo. La palabra, vemos que el lugar de la palabra no es la mente, no es el intelecto. El lugar de la palabra es el corazón. Y ellos iban a escuchar, pero iban a rechazar la palabra de Dios. Entonces sus ojos se iban a cegar, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¡Qué bárbaro! Dios dice, vaya, predique para que no se conviertan. Predique para que no se conviertan. Qué raro que es Dios. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios ya sabía. Dios ya sabía. Si usted quiere endurecer a una persona, bueno, háblele vez tras vez. Una persona que usted sabe que rechazó, vaya y golpee la puerta, vez tras vez. Y háblele. Y se va a endurecer. Y se va a endurecer. Y se va a endurecer. Por eso nosotros somos guiados por el Espíritu Santo. Qué necesidad, hermano, de conocer. Dice que el hombre conoce al hombre, pero Dios, dice, mandó su Espíritu para conocer todas las cosas. Entonces, hermano, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Y a veces Dios permite. Dice, ahí va el hermano, va la hermana, y Dios le va a dar una oportunidad. Y sí, Dios le va a dar la oportunidad, pero quizá es para que se asiente más su rechazamiento. No sabemos lo que Dios puede hacer. Por eso, hermano, el éxito, o podemos decir, el éxito de un ministerio no se cuenta por las cosas visibles, sino si se cumplió el propósito de Dios. Isaías no iba a tener un éxito visible, se iban a endurecer. Pero eso estaba dentro del plan y propósito de Dios, porque Dios no los conoció. Dios no los conoció, no eran de fe. Dios ya sabía que no iban a recibir. Pero para que se cumpla su palabra tiene que ser predicada. Bueno, y dice la palabra hasta el día de hoy, capítulo 11, versículo 8, así termina este verso, hasta el día de hoy. Así es hasta el día de hoy, así está Israel, está totalmente endurecido, Verso 9, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero, en retribución. Note aquí lo que dice. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Dios les dio las fiestas. Y cuando Dios le dio, eran 7 fiestas en total. Empezaba por la Pascua, el Pesaj, lo que llaman ellos, y luego seguía. Eran fiestas que eran una detrás de la otra. Entonces el israelita descendía y ya se quedaba una temporada en Jerusalén, porque estaba de fiesta en fiesta. Entonces se gozaba con su Dios. Todas las fiestas señalaban y hablaban de Cristo. Ahí estaban las fiestas de los tabernáculos, las fiestas de la gavilla. Ahí celebraban el Pentecostés. Esto es, no el Pentecostés del Nuevo Testamento, sino el que representaba la ley. Entonces Dios ahí estaba en comunión con su pueblo,
y Israel se gozaba. Pero todo esto que ellos hacen hoy, bueno, hacen, pero Dios ya no está presente en lo que este pueblo sigue haciendo. Israel sigue celebrando sus convites, sus fiestas. Israel sigue celebrando sus convites, sus fiestas, y aún han añadido más fiestas. Pero Dios ya no está invitado. Dios ya no está presente. Dios ya no está presente. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús estaba presente y estuvo presente en todas las fiestas de los judíos. Jesús estaba presente porque Él era la persona principal de la fiesta. Cuando vamos a estudiar el Evangelio de Juan, la primera fiesta de la que Jesús participó fue un casamiento, porque todo casamiento representa, es figurativo de la boda del Cordero. Él tenía que estar presente. En cada fiesta Él estuvo porque en su presencia esa fiesta cobraba sentido. Sin Cristo esa fiesta no tenía sentido. Y así Israel sigue celebrando las fiestas, pero no tienen sentido. Y podemos leer 2 versículos nomás para no detenernos tanto. El primero en Éxodo capítulo 12, la primer fiesta instituida por Dios. Capítulo 12 dice en el versículo 11: y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, tenían que estar preparados ya porque iban a salir, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dios le invitaba al pueblo. Dios le invitó al pueblo, le enseñó cómo seleccionar ahí a las ovejas o a las cabras, porque ese señalaba a su Hijo. Y Dios quería de alguna manera compartir a su Hijo con su pueblo. Y esto iba a ser una fiesta, porque ellos iban a celebrar siempre recordando su liberación de la esclavitud de Faraón. Iba a ser una fiesta. Y dice la palabra, iba a ser también el principio de los meses, dice en el verso 2. Y le llamó, es la Pascua de Jehová. ¡Qué precioso! Jehová era el que primero llegaba a la fiesta, se sentaba, colgaba los globos, colgaba la piñata y le ataba en los ojos la venda al chico para que le pegue. Era todo una alegría, porque era la Pascua. Dios organizó esa fiesta para su pueblo. Dios hizo. Pero muy pronto este pueblo llegó a caer en una formalidad. Y ya en el tiempo de Jesús, dice en el Evangelio de Juan, capítulo 11, en el verso 55. Evangelio de Juan, capítulo 11, en el verso 55. Note cómo ya cambia. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Aquí ya no está presente Dios. Esta empezó siendo la Pascua de Jehová. Pero note cómo cambia aquí. La Pascua de los judíos. Por eso habíamos visto en Isaías, bueno, dijimos 2, pero vamos a leer uno más. Y dice en el capítulo 1, dice en el verso 10, príncipe de Sodoma, le dice. Dios mira el corazón del hombre, pero el hombre le quiere hacer la Pascua. Oír la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes. Qué raro, porque Dios dice, veré la sangre y pasaré. Como Dios veía en la sangre de estos animales, hermano, la sangre de su Hijo, pero Dios dice, no quiero sangre. Porque todo esto que hacían sin fe. Era una forma, era un formalismo. Y dice el verso 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para pisotear con asco mis atrios? ¿Quién pidió esto? Dice Dios. Y podríamos decir, Israel le dijo, tú pediste. Así le contestó a Israel, ¿acaso qué pide Jehová? Dice, le daré mi hijo, dice, por mi pecado. Muy insolente fue Israel. Y así es el corazón del hombre. Dios pide algo que el hombre puede alcanzar. Dios le había dicho al pueblo, vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 30, dice en el verso 12, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá. Y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar, para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. La palabra iba a ser cumplida, y esto es lo que no entendió Israel, por su boca y por su corazón. Iba a ser más allá de una ceremonia exterior, porque la boca confiesa la fe y la palabra produce la fe para que la boca confiese. Entonces ellos tenían que creer y apropiarse de la gracia de Dios. Dios siempre trató de mostrarle. Israel pensaría que, esto era algo imposible de alcanzar, la bendición de Dios. Todas las bendiciones de Dios, pero Dios dijo, está en tu boca y en tu corazón. Pero ellos nunca abrieron su corazón a la palabra. Por eso todo lo que ellos hacían, lo hacían de una forma exterior, era una formalidad sin vida. No creían verdaderamente en lo que hacían porque no entendían, porque carecían de fe. El creyente que tiene fe, se goza en la presencia de Dios. Hermano, qué gozo es poder estar aquí hoy, cada uno de nosotros. La sabiduría preparó la mesa y hoy nosotros nos estamos sentando acá, estamos comiendo. Dios nos ha hecho participar de su Hijo. Estamos comiendo del Cordero puesto a fuego, del Cordero realmente tan hermoso. Dios ya no se goza. Todos los requerimientos de la ley, todo este convite que tenía Israel fue una trampa ahora. Fue hecho una trampa y una red. Porque cada vez que Israel sigue bajo estas ceremonias, se pone bajo estas ceremonias, es una trampa, se aleja cada vez más de Dios. Note que su convite, la ley con sus ceremonias, fue una trampa. Así dijo. Y estas son palabras que Jesús dijo en la cruz. Estas son palabras que Jesús dijo en la cruz. Proféticamente encontramos en el Salmo 69.
Salmo 69 en el verso 22. Podemos leer desde el verso 19 para poder entender un poco más. Y dice: tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. Ahí estaba el Señor colgado en la cruz y nadie se quiso perder esta escena. Estaban todos presentes. Dice: delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Note qué bárbaro. Esto Dios ya había mostrado antes. Y estas son palabras proféticas de Jesús en la cruz. Sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Así quedó Israel. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Sus ojos espirituales están cerrados. Segunda de Corintios, capítulo 3, dice en el verso 12: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy quedó totalmente entenebrecido, se oscureció su entendimiento, divagan en lo que piensan, porque no entiende qué pasó, no entiende por qué su Mesías no vino, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Aleluya. El Señor ha quitado el velo para aquellos que creen. Para aquellos que creen, Él es hermoso. Y eso es lo que nos vio Israel, hermosura en el Señor. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Y verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, cuando se lee a la ley, ellos le decían a la ley, le llamaban Moisés, directamente le decían a Moisés la ley. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y acá está hablando de su conversión como nación. Acá está hablando de su conversión como nación. Pero note que tiene un velo puesto sobre el corazón. Así está Israel hoy. Y dice: sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Agóbiales la espalda para siempre. En el Salmo dice sus lomos. Eso de agobiar la espalda señalaba a los esclavos. Los esclavos, para que haga caso, para que camine más rápido, se le ponía un capataz. Y ese capataz le castigaba en la espalda. ¿Y qué es lo que le castiga tanto a este pueblo Israel? Bueno, el yugo gentil. Ellos que tenían que ser cabeza,
los gentiles les agobian la espalda. Dependen totalmente. Ellos todavía alzan como esclavos sus ojos y miran a los gentiles. Pero habíamos visto, vamos a volver a ver en el Salmo cuánta riqueza hay. Dice el Salmo 123, dice en el verso 2. Acá está hablando el siervo de Jehová, pero el siervo rebelde. Dice, he aquí, está hablando la nación de Israel, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. ¡Qué precioso! La espalda de ellos está agobiada, están bajo el yugo de los gentiles. Pero un día su mirada se volverá a Jehová, nuestro Dios. Y el Señor tendrá misericordia de esta nación. Esto es lo que hace la gracia. El hombre, cuando encuentra la gracia, realmente encuentra el favor de Dios, encuentra su misericordia. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros. Porque note cómo se cumplió la palabra, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Note que le agobió el gentil la espalda, ahora está hastiada la nación. Está hastiada, son siervos de los gentiles. Estamos cansados. Israel, que había visto lejos, miraba la esperanza de Israel. Ellos miraban lejos la venida del Mesías. Las mujeres en su tiempo querían ser el vaso escogido por quien el Mesías iba a venir al mundo. Sin embargo, todo eso se terminó en este tiempo. Estamos cansados, dice. Verso 4. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Así es Israel entre las naciones. Y desde aquí en adelante en Romanos vamos a ver que se habla a las naciones. Aquellas naciones que están, por supuesto, en la permisión de Dios, están tomando en este tiempo el lugar que si Israel no hubiese rechazado, le hubiese pertenecido a esta nación. Los gentiles son cabeza, Israel es cola. Pero vemos que ahora hay un mensaje. Por causa de su rechazamiento, bueno, Dios ha abierto otras puertas. Y dice la palabra, digo pues, verso 11 de Romanos 11, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Otra vez, en el griego se entiende mejor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel definitivamente? ¿Han tropezado totalmente para que cayesen definitiva o totalmente? En ninguna manera. Los gentiles han tomado vez tras vez venganza contra la nación de Israel. Parece que los culpables de todas las cosas fueron siempre los judíos. Les agobiaron la espalda los gentiles. Y esto fue porque ellos rechazaron al Señor. Ellos rechazaron y realmente, ¿será que Dios va a seguir enojado para siempre? Dice en Miqueas capítulo 7 en el verso 18. Note aquí encontramos
la voz del remanente, pero el remanente fiel del último tiempo. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Qué precioso cómo Israel va a ver lo que nosotros vemos hoy, la gracia y la misericordia de Dios. Ellos fueron tan terribles con Jesús. Ellos le mataron, le crucificaron, le menospreciaron, le trataron como una basura. Manosearon al Hijo de Dios, lo manosearon y el Padre estaba mirando. Pero Israel dice, en el verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mire qué bárbaro. El hombre puede llegar alto, pero ¿cómo le cuesta al hombre llegar a lo profundo del mar? Nosotros tenemos la experiencia del submarino, el Ara San Juan. Está ahí y se puede sacar, pero cuesta muchísimo dinero. Está a 900 y pico de metros en el fondo del lecho marítimo de Argentina. Pero hay lugares donde hay 8.000, hay 9.000 metros en el mar, y ahí el hombre ya no puede llegar. Ese es el fondo del mar. Y ahí el Señor tira el pecado del hombre. Esa es la oportunidad que Dios da al hombre por gracia. Y así va a ser con esta nación. Dice en Joel capítulo 3, en el verso 21. Joel capítulo 3, en el verso 21. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Qué fue lo que ellos pidieron cuando eligieron a Barrabás? Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa sangre aún está sobre la nación. Pero dice Dios, limpiaré las sangres. Esta nación va a quedar. Dios mira a esta nación y la ve y la identifica como la culpable de haber realmente crucificado a su Hijo. Pero va a haber un tiempo donde Dios va a tener misericordia. Dice, limpiaré esa sangre. Dios no puede entrar, porque ellos no son limpios. Pero Dios va a decirle, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La sangre se limpiará con sangre. La sangre será limpia con sangre. Y Jehová morará en Sión. Esto es lo hermoso de ver la manera de Dios. Este es el pueblo de Dios, hermano. Y Dios le va a restaurar. Dios le va a restaurar. Y cuando Él le restaure, bueno, Él también va a castigar a las naciones que fueron realmente de alguna forma contrarias o que se aprovecharon en este tiempo para estar en contra de Israel. Dios irá por esas naciones. Habíamos visto cómo Edom, como Esaú, tenía celo y Dios le dice, no debiste. Dios no ha desechado para siempre. Las naciones, vez tras vez, han
echado las culpas sobre el pueblo de Dios. Hitler decía que el problema eran los banqueros judíos. Bueno, muchas cosas decía de los judíos. Napoleón, el César, los romanos. Bueno, siempre los judíos hubo un odio irracional, diabólico sobre el pueblo de Dios. Porque Él hizo que ellos les agobien la espalda. Pero le dice a los gentiles, ¿han tropezado para siempre? Es como que el día de mañana su hijo sale por ahí, se va de su casa a una provincia lejos, desperdicia todo. ¿Será que el padre no le va a recibir más? Y usted vive al lado de la casa de esa persona y ve al hijo de su vecino o al hijo de su hermano y le ve tirado en el piso todo por diosero y va y le pega una patada. Le pega una patada con bronca. ¿Será que cuando ese hijo sea recibido nuevamente y el padre le cambie su vestidura y le ponga anillo en su mano y calzado en sus pies, no se va a acordar? Porque Dios va a llamar a sus amigos y va a decir, hagamos fiesta, pero también se va a acordar de sus enemigos. Hermano, ¿cómo debemos pensar? ¿Cómo debemos pensar nosotros? Lo mismo que Dios tiene sobre Israel, Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Lo único que al creyente debemos agregar una palabra, 2 palabras: mucho más. Mucho más. Hermano, que el Señor dé sabiduría. Es lo que somos, que es lo que es Israel. Bueno, vamos a tomar un recreo y vamos a continuar.